Wunderwaffe es un término alemán que significa arma milagrosa, término que en la Segunda Guerra Mundial se le asignó a un proyecto militar para desarrollar superarmas, armas que rompían completamente con lo convencional y que Alemania confiaba en que le ayudarían a ganar la guerra. Sin embargo, muchas de esas armas se quedaron como prototipos, algunas sin siquiera haber llegado al campo de batalla, y otras pocas que después de la fase de prueba no volvieron a ser utilizadas. Este ha sido no solo el caso de Alemania, sino de algunos otros países también. Te presento 10 armas letales que fracasaron como prototipos. Número 10. El Panzermaus fue un carro de combate superpesado creado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el tanque más pesado de toda la historia de los carros de combate hasta la actualidad, pesando alrededor de 188.000 kilogramos. Y aunque su velocidad máxima era tan solo de 22 km por hora, su blindaje de 22 centímetros ciertamente compensaba su lentitud. El Maus llevaba al menos 100 proyectiles de munición a bordo y contaba con una ametralladora a control remoto con el fin de evitar agujerear el blindaje. Parecía un arma bastante prometedora y los alemanes seguramente pensaron que los haría invencibles. Pero la realidad es que el vehículo tenía numerosas fallas y defectos, por lo que nunca se llegó a construir en masa. Debido a la magnitud del tanque, el motor que utilizaba requería demasiado combustible y su peso excesivo le impedía incluso cruzar puentes. Además, su tamaño gigantesco lo hacía un blanco demasiado obvio para los bombarderos enemigos. Así, de los 150 vehículos que se pretendía fabricar en un inicio, únicamente se construyeron 2 antes de que Hitler cancelara el proyecto. Algunos creen que los vehículos nunca fueron utilizados, aunque parece haber información que revela un mínimo uso de los mismos. Al final, uno de los 2 prototipos fue capturado por las fuerzas soviéticas. Número 9. El Messerschmitt Me Comet, traducido como cometa en alemán, fue un avión de propulsión cohete, hasta la fecha el único avión de caza propulsado por cohete utilizado en combate, y el primer avión en superar los 1000 km por hora, inalcanzable para los demás aviones de su época. Sus pruebas comenzaron en 1941, pero entró en servicio hasta 1944, después de haberse fabricado 300 ejemplares. Sin embargo, a pesar de lo revolucionario del avión, este resultó ser un caza bastante inefectivo debido a la poca duración de su combustible, el cual lo mantenía en vuelo tan solo 8 minutos. Una vez acabado el combustible, se convertía en un planeador y en un blanco demasiado fácil para los enemigos. Esto limitaba drásticamente su tiempo de operación. Además, la velocidad de la aeronave era tal que resultaba demasiado difícil apuntar con precisión, sin mencionar que su munición era escasa, apenas de unos 60 proyectiles. Los aterrizajes resultaban riesgosos, pues la aeronave tendía a inclinarse fácilmente, volcándose y provocando su explosión. Varios pilotos perdieron la vida tan solo en la fase de prueba y entrenamiento. Debido a todo lo anterior, el uso de la aeronave se limitó a finales de la Segunda Guerra Mundial, y aunque se siguió desarrollando su tecnología en los siguientes 6 prototipos, ninguno llegó a entrar en servicio. Número 8. El Antonov A-40 fue un intento ruso de desplegar un tanque en el campo de batalla siendo remolcado por el aire por una aeronave. Se cree que la idea surgió desde la década de los 30, pero simplemente parecía imposible solo de pensarlo. Inicialmente, los soviéticos utilizaron bombarderos para desplegar a los tanques, pero ello implicaba soltarlos a una distancia mínima del suelo, lo que ponía a los bombarderos en alto riesgo de ser atacados por fuego enemigo. Además, la tripulación del tanque tenía que ser desplegada aparte, retrasando la operación. Los rusos entonces pensaron que la solución sería colocar al tanque en un planeador. Un bombardero remolcaría en el aire al planeador
para posteriormente soltarlo una vez que la velocidad necesaria se alcanzara. Posteriormente, llegando al suelo, el tanque se separaría del planeador, listo para enfrentar a las fuerzas enemigas. Así, en 1942 se creó el prototipo, utilizando un tanque ligero modificado y un planeador con unas alas del doble de tamaño que uno convencional. Sin embargo, al ponerse a prueba, el prototipo se concluyó inservible. A pesar de que el tanque se desplegaría con el mínimo de armamento, combustible y munición necesarias, seguía siendo demasiado pesado para el bombardero, por lo que era imposible llegar a la velocidad necesaria para que el planeador funcionara correctamente. Además, debido a que el tanque se desplegaría con el mínimo de combustible y munición, la tripulación eventualmente tendría que recargarlos, por lo que de cualquier manera la operación se vería retrasada. El Antonov A-40 nunca entró en operación, pero la Unión Soviética continuó desarrollando la tecnología en los años venideros. Número 7. Después de que en 1945 se comprobara el gran poder de la energía nuclear en el ámbito militar, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a experimentar en otras áreas además de las bombas. Pensaron que incluso podrían haber vehículos que funcionaran con energía nuclear, desde automóviles hasta aeronaves. Así, entre 1946 y 1961, la Fuerza Aérea estadounidense gastó más de $7.000 millones en una serie de programas para desarrollar aviones propulsados de manera nuclear. En uno de los proyectos, un bombardero Convair B-36 fue modificado para que pudiera llevar a bordo un pequeño reactor nuclear refrigerado por aire, completando 47 vuelos de prueba entre 1955 y 1957. Se teorizaba que dado que la aeronave no utilizaría combustible líquido limitado, podría volar incluso por varias semanas seguidas, pues no tendría que preocuparse por la recarga de combustible. Sin embargo, el proyecto fue cancelado en 1957 y no se construyeron más prototipos, pues se dieron cuenta de que el reactor era funcional, pero no contaba con las dimensiones y poder necesarios para alimentar al avión eficazmente. Además, a pesar de que el reactor fue aislado con 12 toneladas de caucho y plomo, el efecto de la radiación en la tripulación aún así fue notorio. Número 6. El Northrop XP-79 fue un ambicioso prototipo estadounidense de un avión de caza de tipo ala volante. La aeronave, que contaba con propulsión por cohete, sería piloteada desde una posición prono, es decir, acostado, permitiéndole al piloto resistir fuerzas G mucho mayores. Este prototipo fue diseñado con el fin de embestir a los bombarderos enemigos, destruyéndolos en el acto sin que el caza recibiera daño alguno, o bien un daño mínimo. Para ello, la aeronave estaba hecha de un material bastante más resistente que un caza convencional, y la cabina se encontraba reforzada con vidrio blindado que protegería al piloto del impacto. El proyecto fue desarrollado a partir de 1942, pero no fue hasta 1945 que tuvo su primer vuelo de prueba. Sin embargo, su primer vuelo se convirtió también en el último, pues la aeronave se destruyó y el piloto perdió la vida, aunque no de la forma en la que podrías imaginar. Durante el vuelo, el piloto perdió el control de la aeronave y ésta comenzó a girar incontrolablemente. Al intentar salir de emergencia del avión, el piloto fue golpeado por el ala de la aeronave, perdiendo la vida al instante. Finalmente, la aeronave chocó y el prototipo se perdió. Después de lo ocurrido, el proyecto fue abandonado. Número 5. Gerald Ball, un experto mundial en tecnología militar, tenía la esperanza de revolucionar los lanzamientos espaciales. Aunque el ingeniero se encargaba de desarrollar artillería pesada, su ambición personal era utilizar su tecnología para lanzar satélites y no misiles, y pretendía hacerlo mediante el uso de supercañones.
En un inicio, Ball comenzó trabajando con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, pero cuando todos parecieron perder el interés en la idea de los supercañones, se mudó a Bruselas para buscar nuevas oportunidades. Así, en 1981, el gobierno iraquí lo contactó para que diseñara artillería de largo alcance para la guerra contra Irán y le pagaron $25 millones para que iniciara lo que Ball tanto anhelaba, el proyecto Babilonia, la construcción del primer cañón espacial verdadero. Esto con la condición de que desarrollara la artillería pesada del país. Ball aceptó y construyó 2 cañones, Gran Babilonia de 1000 milímetros de calibre y un prototipo de 350 milímetros llamado Bebé Babilonia. Ball decía estar consciente de que Irak podía haber usado el supercañón como un arma de destrucción a gran escala, pero creía que el hecho de que era demasiado impráctica de operar lo disuadiría de hacerlo, pues con 156 metros de longitud, 1 metro de diámetro y un peso de 1510 toneladas, el cañón tendría que ser montado sobre una ladera. No sería posible desplazarlo y solo apuntaría en una dirección, además de ser lento para disparar y extremadamente fácil de ser localizado y destruido debido a su masivo tamaño. Aunado a esto, la fuerza de retroceso del cañón hubiese totalizado 27.000 toneladas, equivalentes a una explosión nuclear, y se hubiera registrado como un gran episodio sísmico en todo el mundo. El supercañón no llegó nunca a ser disparado, y el proyecto fue abandonado menos de un año después, cuando Gerald Ball perdió misteriosamente la vida, posiblemente a manos del Mossad o de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica o incluso el mismo Irak. Al final de la guerra, la ONU confiscó y destruyó ambos cañones. Número 4. El misil supersónico de baja altitud, o SLAM por sus siglas en inglés, fue un proyecto desarrollado en 1957 por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como método de contraataque contra los soviéticos en caso de una guerra nuclear. El principio de funcionamiento establecía que el misil sería propulsado por la fuerza de un reactor nuclear, el cual calentaría y expandiría el aire en su interior, propulsándolo a gran velocidad. El misil a su vez cargaría una o varias cabezas nucleares, las cuales soltaría una vez llegando al objetivo, mientras que el misil explotaría al llegar al final de su trayectoria. Sin embargo, el proyecto fue cancelado en las primeras etapas de desarrollo por múltiples razones. Una de ellas era que tan solo la etapa de prueba parecía ser inviable, pues el reactor nuclear que potenciaba el misil no se encontraba lo suficientemente aislado, por lo que cualquier terreno o poblado que el misil hubiera sobrevolado se habría convertido en uno letalmente radioactivo. Además, la onda de choque que provocaría el misil tendría la capacidad de quitarle instantáneamente la vida a cualquiera que se encontrara debajo de su trayectoria, sin mencionar que cualquier lugar en donde se lanzara el misil se convertiría en un área de desastre nuclear. El gobierno estadounidense finalmente decidió que un misil balístico intercontinental, o ICBM, podía cumplir con el mismo propósito, pero de una manera mucho más eficiente, por lo que el nuevo concepto fue considerado obsoleto y el proyecto fue abandonado. Número 3. Desde el desarrollo de los misiles balísticos, muchos países alrededor del mundo han querido encontrar la manera perfecta de protegerse de estas armas, y el JAL-1 fue la respuesta de Boeing al problema. Se trata de un láser químico instalado a bordo de un avión, específicamente un Boeing 747-400F, modificado para la instalación del sistema. Sin embargo, aunque el láser probó ser funcional en su fase de prueba al derribar un par de misiles, los pros del sistema no fueron suficientes para superar los contras. Resultó que el láser era demasiado costoso y requería de una cantidad ridícula de electricidad para poder funcionar,
además de que tenía que ser disparado a corta distancia del objetivo para que éste funcionara, arriesgando a la aeronave. De igual manera, el avión era demasiado grande y pesado, haciéndolo poco ágil y un blanco fácil para cualquier enemigo que lo interceptara. Así, el proyecto se quedó en la fase de prueba antes de ser cancelado, aunque existe información que sugiere que DARPA se encuentra trabajando en un nuevo prototipo mejorado. Número 2. Volviendo a la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas británicas crearon un dispositivo que consistía en un tipo de vehículo de 2 ruedas propulsadas por cohetes que impulsaban un carro lleno de explosivos. Se pretendía que el Panjandrum fuera utilizado para destruir fortificaciones en la playa. Sin embargo, las pruebas, iniciadas en 1943, resultaron muy poco satisfactorias. Una vez que los cohetes se encendían y se apuntaban hacia el objetivo, el dispositivo difícilmente se mantenía en una trayectoria rectilínea debido a los obstáculos con los que se topaba o bien porque los cohetes tendían a zafarse del vehículo, saliendo disparados en todas direcciones. Dar con el objetivo parecía más una cuestión de suerte que otra cosa. Después de un lanzamiento de prueba desastroso que casi resultó en la muerte de una multitud de espectadores VIP, el proyecto fue abandonado. Número 1. A los alemanes claramente les gustaba llevar todo un paso más allá, y estos monstruosos cañones de un calibre de 800 milímetros son la prueba perfecta. De hecho, son las piezas de artillería móvil más masivas y pesadas jamás construidas, tanto así que el desplazamiento en piezas de estos cañones y su posterior ensamblaje era un procedimiento que requería alrededor de 4.000 hombres. Además, a diferencia de otras armas de gran calibre, como el mortero Little David de la Armada estadounidense, el cañón Gustav sí fue utilizado en combate. El segundo cañón, de nombre Dora, fue enviado a Stalingrado, pero no llegó a entrar nunca en acción. La construcción de este par de cañones tomó años de desarrollo y construcción, pero a pesar de lo impresionante de su apariencia, el impacto que tuvieron en la guerra fue extremadamente pequeño en el caso de Gustav y nulo en el caso de Dora. Se dice que el cañón Gustav fue disparado tan solo alrededor de 42 veces en el asedio a Sebastopol y tuvo una que otra participación más durante la guerra, más nada que pareciera tener un impacto significativo en el rumbo de las cosas. El experto en armas Alexander Ludeke se refirió a ellos como obras maestras de la tecnología, pero un desperdicio de materiales y recursos humanos. La participación de estos gigantes en la guerra pasó sin pena ni gloria, pasando a la historia únicamente por su gigantesco tamaño. Si te gustó el video, recuerda darle like y compartirlo con un amigo. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Agrégame en mis redes sociales y suscríbete para no perderte mis videos semanales. Yo soy Mariana de Altermar y te espero en mi próximo video.